Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Realm of Pixels. Y aquí estoy con otro videito, a pesar de que nadie me pidió que hiciera video. Bastante han visto el video que saqué, creo que fue el día de ayer, donde les pedía por favor que me comentaran ahí en los comentarios, valga la redundancia, si querían que siguiera haciendo videos de este juego. Pero la verdad es que creo que una sola persona respondió y dijo que sí. Así que me imagino que a lo mejor no están muy interesados en que cubra el juego, pero bueno, les voy a dejar al menos un videito más que va a tratar sobre los personajes que podemos usar para iniciar el juego. O sea, algo que nos pueden ayudar a avanzar, como una suerte de tier list para principiantes. Y es que, a ver, en este juego ocurre algo que creo que ocurre siempre en todos los juegos, ¿no? Y es que tenemos héroes míticos, ¿verdad? O sea, que de hecho es difícil de distinguirlos porque igual son como con el fondo medio naranjita y tienen las 5 estrellas. Así, digamos, fondo naranjita con 5 estrellas. Y ahí están los héroes míticos que casi todos, ahí aquí es donde están todos los héroes que son de luz y de oscuridad, como pueden ver acá. Y hay algunos héroes, digamos, de la marca azul, roja y verde, que también son considerados como héroes míticos. Y después están los héroes legendarios, que hay un montón de héroes. Y después vienen los héroes épicos. Ya después más abajo, Elite, no sé qué, y toda la historia. Definitivamente lo ideal sería que pudiéramos armar nuestra composición para comenzar el juego. No con esto, porque esto es muy difícil de obtener y para poder escalar en el juego necesitamos subirle las estrellas, así que esto está descartado por el momento. Pero sí, por ejemplo, con los míticos de las marcas azules, rojas y verdes, que hay varios que se pueden usar, ojalá con legendarios. Y hay uno que otro, bueno, realmente uno solo, de los épicos, que nos puede ayudar, que es la pistolera, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque en un principio, cuando nosotros tenemos los héroes, digamos así como vienen con sus 5 estrellitas, solo lo podemos llevar hasta nivel 100. Como pueden ver aquí, si yo quisiera ascender a este personaje, eh, o sea, si yo quisiera subirle el nivel a este personaje, me dice, tiene que subirlo a estrella. O sea, tengo que llevarlo a una estrella púrpura. Ahí me toca ascenderlo, pero como pueden ver, esto me pide una copia de ella misma, más otras cosas que ya por ahí tengo una por dicha, ¿no? Entonces, claro, conseguir otra copia de esta chiquita está complicado porque no sale, digamos, en las invocaciones normales, ¿no? Entonces, en un principio, cuando tenemos los personajes a nivel 100, sí, claro, vamos a ir volando y vamos a pasar un poco de cosas, pero cuando ya llevamos a cierto nivel, yo por ejemplo ahorita voy en la historia, en la aventura, voy en el, ¿qué es esto? 1131, y desde mucho más atrás, ya si llevas solo personajes de 100, no vas a tener vida. Si le damos aquí a luchar, fíjense que aquí estamos hablando de 722k de power, nosotros estamos por encima de eso, pero si yo no tuviese personajes con estrellitas púrpuras, ni de casualidad llego a este, o sea, con puros personajes de nivel 100, no llego a este power y me voy a quedar estancado. Entonces para eso necesitamos buscar héroes que sí podamos subir, de los cuales sí podamos sacar copias, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, por ejemplo, yo tengo aquí a este personaje que, por cierto, que es la hechicera Maggie. Es un personaje que, por cierto, por lo menos hasta el punto donde vamos ahorita en el juego, los top las usan todas. Entonces, que no es solo un personaje que nos ayuda empezando, sino que no sé si Valen Game escalará, pero al momento en que estamos hoy en el juego, ella es un personaje muy, muy bueno, de los top que hay. Y por eso yo a ella le meto todo. De hecho, vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a ascenderla, chiquillos. ¿Quién podemos agarrar aquí? Este que no me sirve de nada y esto. Estos tres y aquí agarramos este. Y de una vez la vamos a llevar a 3 estrellas. Ahora la podemos llevar a nivel 205, creo. Sí, la podemos llevar a nivel 205. Ahorita creo que no tengo para subirla. Sí, no tengo para subirla, pero bueno. Ya ella puede llegar a 205. Y de hecho es el único personaje que tengo a 3 estrellas. Creo que a ella también la puedo ascender. Pero esta chiquita ya se me está quedando corta. A pesar de que ya está con 2 estrellas. Pero recuerden que ella es una épica. En un principio nos va a ayudar mucho porque ya hace daño en área con la pistolita. Pero al punto donde estoy ahorita,
no me está ayudando tanto. Necesito más bien alguien que meta escudo. Y ahorita lo vamos a revisar, ¿no? Entonces, vamos primero a ver de dónde sacamos los héroes. Bueno, en este juego se saca héroes de todos lados, pero digamos que la más, digamos, obvia es invocar. Y de estas cosas, para invocar nos van a dar, pero toneladas, chiquillos, toneladas y 100% free to play. Entonces vamos a ver si tenemos suerte. Ya ustedes vieron cómo es el... Aquí nos dieron algo. Sombra lunar. No sé si sombra lunar me sirve de algo. Ahí vamos a ver la animación que está súper cool, por cierto. Y cuando sale el amarillo es porque se viene... Bueno, puede ser hasta un épico. Esta por lo menos es legendaria. Anastasia, no sé si... Bueno, sí, esta es alguien que vamos a poder usar definitivamente. Vamos a ver si aquí nos sale algo más interesante. Pistolera, ves que es épico, pero no escala la verdad. Portadora de hacha, celeste, bueno. Ah, mira, salió de Lina. Pero creo que ninguno de esos me sirve por ahora. Vamos a meterle 10 más. Y así vamos a ir buscando épico, elite. Y no sé si podemos darle una vez más. Sí, aquí está. Erudito rosa, épico. Bueno, no tuvimos mucha suerte, la verdad. Estaba viendo a ver si me salía un personaje que les quiero recomendar, que sería por el que yo cambiaría la pistolera, pero bueno, no me termina de salir. Y así, bueno, hay muchas tiendas, por ejemplo aquí hay tiendas donde podemos conseguir, bueno, estos Sharp, con esto podemos invocar personajes legendarios y fíjense que los podemos comprar con diamantes, pero yo no recomendaría gastar diamante en eso. Pero fíjense que aquí, por ejemplo, tienda de héroes. Esto definitivamente yo les diría que lo guarden para sacar héroes de fuerza, de luz y oscuridad. Por ejemplo, alguno de estos que se pueden sacar. Entonces yo me guardaría todo para eso, esa parte. Pero por ejemplo aquí en la tienda de Gremio, bueno, hace faltan muchos puntos, pero creo que yo me gasté algo recientemente aquí, no me acuerdo en qué fue. Tienda de arena, por ejemplo, también podemos sacar charts de aquí. Tienda de duelo, aquí directamente podemos sacar personajes. Bueno, hay 10.000 tiendas, chiquillos. De donde podemos sacar shards o personajes directamente. Pero entonces vamos a ver rápidamente aquí en la lista de los personajes que yo ya recomiendo. Este juego tiene algo interesante y es que les da mucha información. Ya por allá vieron cómo se pueden obtener los códigos para redimir, que en la misma página de entrada están ahí todos. Pero fíjense que aquí esto nos da de una vez cuáles son los personajes recomendados para comenzar el juego. Y definitivamente para novatos. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Hechicera es un super mega personaje de los mejores que hay. Normalmente ella no viene con esta skin. Ella viene con una skin un poco más conservadora. Pero yo le logré conseguir esta skin y se lo cambié. Atuendo. Ella viene... Ah, no, mentira. Ella viene con esta skin y yo logré conseguir esta skin. Pero fíjense que la skin le da algo adicional. Sombra lunar. Ella tiene una característica, es que cuando ella elimina a un enemigo, vuelve a atacar otra vez. Y si lo elimina, vuelve a atacar otra vez. Y ahí se puede quedar y destruirte todo el equipo enemigo si los one-shotea, ¿no? O sea, si los elimina con un solo golpe. Entonces ella es muy buena comenzando, pero después se queda un poquito corta. Pero como ya ustedes saben, podemos regresar a los personajes y recuperamos lo que hemos invertido en ellos, así que no hay ningún problema. Y la espadachina definitivamente también es un personaje muy bueno, que inclusive se puede usar bien avanzado. De hecho, la hechicera y la espadachina yo las estoy usando en mi equipo actual, que ya vieron que ya estoy sobre el 1.000.000 de poder, que ya voy por ahí bien avanzado en la campaña. De la parte de los equipos de apoyo, bueno, aquí vuelven a aparecer otra vez hechiceras. Está claro que Sombra Lunar es muy buena, demasiado buena, pero estamos hablando de que es un personaje de oscuridad y no es fácil de tener, ¿no? Pero aquí hay un personaje bien interesante que yo no he sacado y era el que estaba intentando sacar, que es Perla Negra, porque es uno de los pocos personajes que mete escudo.
Entonces, si ustedes se fijan aquí, creo que es con la primera habilidad, ella mete un escudo a todos los aliados. Los aliados, bueno, a dos aliados con menor vida, pero después ya va subiendo esto. Aquí no, aquí por ejemplo obtiene vida máxima y ya con esto otorga a todos los héroes aliados de red, modificador de daño, bla 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 y todo eso. Entonces ella nos puede ayudar bastante, sobre todo comenzando para protegernos un poco. Yo hasta ahora me he ido hasta donde ustedes han visto, he llegado sin escudo, pero creo que por ejemplo para arena, o sea, para cuestiones de PvP, creo que sí es importante tener algo de escudo. Entonces este es un personaje que podría ayudar bastante. Si yo logro conseguir copias de ella, que hasta ahora no me salió ninguna, tenía mala suerte, yo definitivamente, por ejemplo, quitaría de mi equipo, que si ustedes ven acá, este es mi equipo. Yo quitaría, por ejemplo, a la espada china, perdón, a la pistolera, y pondría al personaje de escudo. Porque yo ahorita tengo este personaje que hace daño en área y tiene la parte de que mete veneno. Tiene también algo de control. Le otorga bono de daño y toda la cosa. O sea, ya es support DPS, por decirlo así. Yo estoy usando de healer a este personaje, pero es porque, bueno, ya lo tengo en 2 estrellas. Es porque logré sacar una copia de ella. Por un evento que había. Y después otra, no recuerdo de dónde la saqué, pero bueno, tuve la suerte de sacar a los 2 personajes, 2 copias de ella, y la pude llevar. Entonces, antes de ella, porque esta es mi healer, ¿verdad? Antes de ella, yo a quien estaba usando, y lo recomiendo 100%, es a este señorino, que es bastante fácil de subir como support healer. Entonces, mi recomendación es, si no tienen a Perla Negra, que es el tanque, llévense a este healer y 5 DPS. ¿Cuáles son los 5 DPS? O DPS support. Bueno, está la hechicera, como ya les dije. Está la pistolera. Está la espada china. Después tenemos esta chiquita, que es la sombra lunar, la Anastasia, también es muy buena. Y otro personaje que yo les recomiendo que podíamos usar, que yo lo usé bastante, pero ya no lo estoy usando más, es Zorro Sakura, que también me ayudó bastante. Entonces yo creo que más o menos por ahí andan los tiros de los personajes que yo les recomendaría usar. Son personajes que vamos a obtener bastante copia. Fíjense que de Zorro Sakura yo tengo varias. De Sombra Lunar todavía me queda una, pero bueno, ya una subida, pero es que yo gasté un montón de comida para usarla para otro lado, porque ya no me escala, pero fíjense que aún así todavía la tengo con una estrella púrpura y todavía tengo una copia de ella aquí. Bueno, de la pistolera ni les digo, y eso que me he comido un montón. Por ejemplo, del chiquito del curandero, bueno, ya lo vieron por ahí, tengo como 3 millones de copias. Y eso que también me he comido un montón. Pero bueno, ahí ya yo no lo seguí subiendo más por ahora, porque con una sola healer más que suficiente. Entonces, si se fijan aquí más o menos, te recomiendan definitivamente estos 3 personajes. Yo los usaría. Aquí, como ya les dije, está, por ejemplo, aquí no aparece el healer, pero bueno, ya les mencioné cuál es el healer. Vamos a verlo aquí al catálogo definitivamente para decirle cuáles son los personajes. Zorro Sakura lo podemos usar. La espadachina definitivamente. Ellos recomiendan Luna Inmaculada. Yo la verdad no la he usado mucho, pero vamos a ver de qué trata esto. Daño físico. Aplicando una acumulación de susurro del dragón. Esto que hace al inicio de la batalla aplica armadura evasiva a las unidades aliadas de clase guardián. Bueno, esto puede ser también. El efecto de armadura evasiva aumenta un 6% la defensa y reducción de daño. No está mal esta. No está nada mal. Y bueno, vida, ataque, no sé qué. Y al inicio de la batalla, Rin aplica osa mayor a las unidades aliadas en la fila delantera. Cuando las unidades con osa mayor son atacadas, Rin tiene un 20% de probabilidad de contraatacar y un 30% de posibilidad de infligir una acumulación. Esto está bueno, gente. Este es otro personaje que tal vez vale la pena usar.
Capaz que bueno, es que no tengo cómo subirla porque creo que tengo solo una copia de ella, parece. Pero pareciera un buen personaje para subir para sustituir a la pistolera. Después aquí, como ya les dije, definitivamente el llamador de nube es healer por excelencia de todos los que estamos comenzando. Eh, Sombra lunar definitivamente nos va a ayudar bastante. Y creo que básicamente eso. Yo creo que ya con eso se pueden armar un buen equipo para comenzar. Y aquí, de aquí yo rescataría solamente a Pistolera para que nos ayude en un principio. Pero ya saben, después se les va a quedar un poco cortitas. Así que bueno, chiquillos, básicamente ahí están los personajes. Espero que este video les sea de ayuda. Yo voy a seguir jugándolo. No estoy seguro si voy a seguir haciendo contenido porque no recibí como mucho feedback. Así que bueno, avísenme, díganme ustedes porfa si quieren que siga haciendo videos de esto. Yo estoy aprendiendo, por supuesto. Es primera vez que estoy jugando el juego. Lleva apenas desde el 12 de febrero, creo que lleva apenas 12 días. Así que bueno, ahí seguiré dándole. Y ustedes me dirán si quieren que siga haciendo contenido. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.